Primero que nada, hay dos propiedades que usan la división, ¿sí? Una de las propiedades tiene que ver específicamente con la división y que dice que el logaritmo de una división se traduce en la resta del logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Le vamos a cambiar C acá para que no quede tan confuso, ¿sí? Esa es la propiedad que hace referencia al logaritmo de una división. En el otro caso en que me aparecen las divisiones es en el cambio de base. Y en el cambio de base a mí me dicen que si yo tengo o estoy calculando el logaritmo en base A de B, y esa base A no me conviene porque es difícil el cálculo o porque no hay relación y necesito usar la calculadora, para hacer un cambio de base lo que hago yo es elegir otra base diferente, por ejemplo C, y pongo arriba el logaritmo en esa nueva base del argumento sobre el logaritmo en esa nueva base de la base vieja. Entonces son dos propiedades que uno tiene que tener muy presentes o muy en cuenta, porque trabajan cosas diferentes, ¿sí? La de arriba trabaja el logaritmo de una división y la de abajo lo que hace es permitirme usar otra base que no sea la que me está dando el ejercicio por una cuestión de comodidad, por una cuestión de facilidad de cálculo o lo que fuera, pero yo estoy usando otra base. Antes que sigamos, ¿no les molesta el reflejo? ¿Se ve bien el pizarrón? ¿Sí? No, está bien ahí. ¿Cómo? Todo Está 10 bien puntos, ahí. profe. Bien. Todo 10 puntos, sí se ve que se tranquila. Se ve mejor que el del colegio, ¿no? No, no sé, pero sí se ve bien, digamos, profe. Bueno, entonces, Mati, ¿cuál era tu pregunta en función del punto 3? ¿Algún ejercicio en particular que querás que hagamos? No, del 3 lo único que puedo hacer es el B, la verdad, pero a mí se me daba la duda cuando aparecía la multiplicación de un logaritmo con otro. Ahí se me iba todo. Pero no tenés ninguna multiplicación de un logaritmo con otro. Entonces no entendí nada. El logaritmo, cuando dice en el A, por ejemplo, logaritmo 3 más 2, el punto ahí no es un por. Ah, sí, sí, es un por, pero El no es logaritmo multiplicación de 4 menos logaritmo. A ver, veamos. 3 medios. Ya entiendo tu pregunta. A ver. Primero vamos a poner acá, chiquitito en símbolos, todas las propiedades que se usan, o todas las propiedades que tiene el logaritmo. La primera propiedad me dice que si el argumento es 1, ¿el resultado cuánto es? 0. Bien. 1. La otra propiedad me dice que si la base y el argumento son iguales, ¿el resultado cuánto es? 1. Bien. La otra propiedad a mí me dice que si tengo el logaritmo de una multiplicación, lo puedo escribir como la suma de dos logaritmos, o sea que esto me queda logaritmo en base A de B más logaritmo en base A de C. ¿Estamos bien? Sí. Bien. La otra la escribimos recién, que dice que el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Después tenemos una propiedad que nos habla de la potencia y nos dice que si nosotros tenemos una potencia, esto se traduce en a ese exponente pasarlo multiplicando adelante. ¿Está bien? Estas propiedades no hay otra que sabérselas. Y el logaritmo de una raíz me dice que a ese índice lo voy a pasar dividiendo abajo. Y por último está la del cambio de base, que acá no se necesita. Si ustedes se acuerdan de lo que nosotros vimos durante todo el secundario, esta igualdad, ¿qué significa?
¿Qué significa la igualdad en una propiedad? Sin miedo. Profesora, disculpe, me dice, salta notificaciones que dice que la conexión de internet está inestable acá en mi compu, porque se me está tirando un poco el video. Bien, entonces, Mati, cualquier cosa, si se te llega a desconectar, yo te doy ingreso de vuelta, no te hagas problema. ¿Sí? Ah, bueno, Gracias por bueno, avisar. Entonces, ¿qué significaba la igualdad? Imagínense en las calles, por ejemplo. ¿Qué calles, si yo las miro de arriba, parecen un igual? ¿La calle Entre Ríos parece un igual, por ejemplo? Sí, ¿verdad? Sí, ¿O sí, la sí, sí. Bicentenario parece un igual? Sí, si yo las miro de arriba, parecen igual. Porque yo tengo vereda, platabanda. Parecen un igual. ¿Sí? Y son calles que van y vienen. Eso significa lo mismo en matemática. Siempre que yo tengo un igual, significa que las propiedades me sirven tanto de ida como de vuelta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a uno de los ejercicios que preguntó Matías. Si yo tengo logaritmo de 3 más 2 por logaritmo de 4 menos 3 medios, logaritmo de 100. La consigna dice escribir como un único logaritmo. ¿Cuántos logaritmos tengo en el ejercicio? 3. Entonces a mí me piden que yo lo escriba como un único logaritmo, o sea que me están pidiendo que yo junte eso que yo tengo en un único logaritmo. ¿Sí? Entonces yo tengo que usar todas estas propiedades, pero al revés. Fíjense que todas las propiedades lo que hacen es separar. Tengo el logaritmo de un producto, me lo separa como suma de logaritmos. Tengo el logaritmo de una división, me lo separa como resta de logaritmos. Entonces lo que tengo que hacer yo es justamente lo contrario. Acá los tengo separados, necesito juntarlos. Entonces vamos parte por parte. O sea, nos vamos olvidando del ejercicio completo y vamos primero, en primera instancia, pensando como en los ejercicios combinados, o sea, sumas y restas al final. Primero me ocupo de multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Es como que separo en término el ejercicio. Entonces, la primer parte del ejercicio, ¿tengo algo para hacer o es un logaritmo que está solito? Sin Tan miedo, solo. contestando se aprende. ¿Tengo algo para hacer en el primer término? No. No. Entonces lo dejo tal cual está. En el segundo término, tengo 2 por logaritmo de 4. ¿En cuál de estas propiedades que yo tengo acá me aparece un número multiplicando a un logaritmo? Si quieren le ponemos número. La que habla del exponente. Bien, en la que habla del exponente. O sea, si nos vamos a los que no están viendo muy bien, sería la propiedad 5. ¿Sí? En esta que habla del exponente, el resultado me da un número multiplicando a un logaritmo. Entonces acá yo tengo algo similar a esto. ¿Podría reescribir como está del otro lado? Sí, porque las propiedades son propiedades de ida y vuelta. O sea que esto es equivalente a decir logaritmo de 4 al cuadrado. O sea, este número que está multiplicando acá, yo lo voy a poner como exponente. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Y el tercero de los términos es lo mismo que el anterior, nada más que ahora el número que está multiplicando acá es un 3 medios. ¿Sí? O sea que yo perfectamente podría decir que esto es logaritmo
de 10 a la 3 medios. ¿Estamos bien? Bien, sí. Profe, Sí. ¿por qué es de 10 y no de 100? ¿De 100? No, es de 100 nada más que yo me equivoqué. Ahí es error mío, perdón. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. ¿Quién fue la que me corrigió? Yo, Lourdes. Gracias, Lourdes. Nada. Entonces, ahora, esto es una potencia. ¿Qué propiedad hay del exponente fraccionario? Hagan un poquito de memoria del año pasado. ¿De qué manera yo puedo escribir el exponente fraccionario? ¿Qué significaba el numerador y qué significaba el denominador? Raíz. ¿Cuál significaba raíz? El numerador pasaba como raíz y el denominador como potencia del número que estaba dentro de la raíz. ¿Están todos de acuerdo? Creo que es al revés. Yo también creo que es al revés. El denominador es el índice de la raíz y el exponente es el numerador, ¿sí? O sea, el de arriba es potencia y el de abajo es raíz, ¿sí? Entonces esto a mí me queda así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dentro de cada uno de los logaritmos, ¿tengo más cosas que hacer o ya están achicados lo máximo posible? Cada uno de los términos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede hacer algo más o cada término ya está lo más chiquito posible? Luis, ¿vos qué opinas? O sea, me imagino que se puede resolver. O sea, yo resolví la raíz Ujú. y. A ver, ya me fijo qué hice, no me acuerdo Sí, bien. tranquilo. Hice la raíz, luego, como están sumando el logaritmo 3 y logaritmo 4, los puse como si fueran una multiplicación, y como está restando el resultado del logaritmo raíz, lo puse como si estuviera dividiendo los otros dos. Bien. Gracias, Luis. Eso significa que, digamos, el primer logaritmo ya está, no lo puedo achicar más, ya está achicado lo máximo que se pueda. El segundo logaritmo también está achicado lo máximo que se pueda. En el tercer logaritmo, Luis propone resolver ese logaritmo. En realidad, resolver esa raíz. O sea, lo que Luis propone en primer lugar, a ver si no estoy errada, Luis, corregime cualquier cosa, es resolver esto de acá. O sea, hacer Sí. la raíz cuadrada de 100 al cubo. ¿Sí? ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de 100 al cubo? 1000. 1000, bien. Lo pueden hacer con la calculadora o lo pueden hacer con radicales del año pasado. Si no están con la calculadora y lo hacen como radicales, lo voy a hacer acá chiquitito en otro color como para que refresque la memoria y después lo borro. Podríamos decir logaritmo en base 2 de 100 al cubo. Al 3, acuérdense que lo pueden escribir como logaritmo, como 100 al cuadrado por la raíz de 100. Esto se cancela. Y me queda de acá 100. Y de acá la raíz de 100, que es 10, y nos da el 1000 que decía Luis. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y si no, lo hacen con la calculadora y ya. Total, lo importante de este tema es que ustedes aprendan a usar las propiedades. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces ahora, fíjense que cada uno de los logaritmos está lo más chiquito posible. Entonces en eso yo voy a apoyar la idea de Luis, que ahora nos toca trabajar con esta suma y con esta resta. ¿Sí?
Entonces, ¿cuáles son las propiedades que trabajan con la suma y con la resta? La 3, La multiplicación y la logaritmos de división. un producto es la suma de los logaritmos, y el 4 que me dice que la división es la resta. O sea que a toda suma de logaritmos yo la puedo escribir como el logaritmo de una multiplicación, y a toda resta de logaritmos yo la puedo escribir como el logaritmo de una división. Matías, ¿vas entendiendo? Sí, sí. Bien. Entonces esto nos va a quedar logaritmo de 3, como acá hay una suma, por 4 al cuadrado, Por 4 cuadrado. y como acá hay una resta, sobre 1000. ¿Vamos bien? Sí. Entonces ahora lo que quedaría eventualmente es simplificar lo máximo que se pueda. Como el 4 al cuadrado es 16, yo puedo decir, bueno, saco mitad 8, mitad 500. Mitad 4, mitad 250. Mitad 2, mitad 125. Y por lo tanto esto nos queda el logaritmo de 3 por 2, 6, sobre 125. Y ahí quedó escrito como un único logaritmo y como una única expresión que ya eventualmente se puede sacar con la calculadora. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí, es más fácil de lo que pensaba. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Qué otra duda tenemos? Una aclaración antes que sigamos. 2 o 3 minutos antes que termine el Zoom, vamos a decidir entre todos si todavía hay dudas para volvernos a conectar y completar la hora de clase, o si no hay más dudas, dejamos la clase en 40 minutos, ¿sí? Eso lo van a decidir ustedes, ¿sí? Yo tengo permitido hasta 1 hora reloj con ustedes, que la vamos a usar lo mejor que se pueda en función de las dudas de ustedes, ¿sí? Entonces, si las dudas para 40 minutos alcanzan, cerramos en 40 minutos, y si sigue habiendo dudas, y se nos corta el Zoom, nos volvemos a conectar y seguimos trabajando. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Les veo las caritas ahí que me bajan y me suben. ¿Qué otra duda tenemos? Yo, profesora, pero no es del punto 3, sino del punto 1. A ver, es el punto D, del punto 1 que dice logaritmo de 8, entre paréntesis 2 por 3 y raíz de 1 medio. Bien. Ahí, ojo, porque yo suelo, cuando veo errores, hacer las correcciones en Edmodo. Y en Edmodo yo corregí que en ese ejercicio en particular había un error y que debería decir logaritmo en base 8 de 2 por la raíz cúbica de 1 medio. O sea, ese 3, cuando editaron el libro, se les bajó de renglón y pasó a quedar como un 3 multiplicando, cuando debería haber sido un índice de raíz. ¿Está bien? ¿Lo hacemos igual? Sí. Sí, bien. Fíjense que es al revés del punto 3. El punto 3 estaba el logaritmo desarmado y a nosotros nos pedían que lo juntemos en un único logaritmo. Está todo amontonado en un único logaritmo y a nosotros nos piden que lo separemos para resolverlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si a mí me piden que yo lo desarme, lo primero que yo tendría que analizar es este por de acá. Y este por de acá hace relación o hace referencia a esta propiedad de acá. ¿Estamos bien? Entonces, ese por de ahí a mí me va a decir, vos podés escribir esto como el logaritmo en base 8 de 2
más el logaritmo en base 8 de la raíz cúbica de 1/2. ¿Estamos bien? ¿En alguno de los dos términos se puede hacer algo más? Anita. Sí, sí se puede hacer algo más, profe. Esa raíz la podemos hacer desaparecer poniendo un tercio adelante. Bien, ¿Es así? bien, Tomás. O sea que esto a mí me quedaría, a ver, entonces lo que está proponiendo Tomás es a esta raíz hay que hacerla desaparecer de alguna manera. Y esa raíz está en esta propiedad de acá, ¿sí? Entonces, a mí ahora me va a quedar logaritmo en base 8 de 2 más, y en lugar de escrito esto me va a quedar 1/3 logaritmo en base 8 de 1/2. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa se les ocurre que podemos hacer? Sí, Ana. Cambiar la base del logaritmo 8 de 1/2. ¿Y a qué base lo llevarías? Yo lo llevé a base 2. Bien. ¿Es la única en la que hiciste cambio de base o también le hiciste cambio de base a esta? No, también a la primera. Bien. O sea que podemos usar esta propiedad de cambio de base para llevar a una base más conveniente para trabajar. ¿Qué decía la propiedad de cambio de base? A ver, La propiedad de cambio de base me decía que si yo tenía un logaritmo, pero me resultaba más conveniente otra base, yo podía escribir logaritmo en esa nueva base del argumento sobre el logaritmo en esa nueva base de la base vieja. Ahora, ¿cuál es la base que me conviene acá? Me conviene la base 2, como decía Ana, ¿sí? Entonces yo acá podría escribir logaritmo en base 2 del argumento que era 2 sobre el logaritmo en base 2 de la base vieja que es 8. Más, este 1/3 sigue estando. Pero yo voy a escribir logaritmo en la nueva base que es 2 de 1/2 sobre el logaritmo en esa nueva base que es 2 de la base vieja que es 8. Cuando yo lo tengo escrito en esa nueva base es más fácil de resolver, porque es más fácil preguntarme cuáles son los exponentes que yo necesito. Entonces, este de acá se resuelve por propiedad. Base y argumentos son iguales, base y argumentos son iguales, el resultado es 1. Ahora yo me pregunto, ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 8? Ese está fácil. A la 3, exacto. Ese 1/3 lo copio. Y resuelvo esto, que también está fácil. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 1/2? -1. A la -1. ¿Y a qué número elevo el 2 para que me dé 8? Ya dijimos que era 3. O sea que esto se está reduciendo a decir 1/3 más por menos menos 1/9. Y hago la cuenta de 1/3 menos 1/9 y me da 2/9 si no me equivoco. ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí, profesora, me quedó más claro. ¿Qué otras dudas tenemos? Ahí está. Yo no entendí el 1G.
Bien, ahora vemos el 1G. Denme un segundo que estoy leyendo la consulta de Camila. Bien. Vamos con la pregunta de Camila que estaba leyendo ahí, y de ahí vamos al 1G. Creo que nos va a hacer falta conectarnos después, aunque sea dos o tres minutitos. Así que si se llega a cortar, mismo ID, nos volvemos a conectar. ¿Sí? La pregunta de Camila es, ella no termina de entender bien el cambio de base. ¿Sí? Entonces vamos a ir con un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 27 de 1 sobre 81, no, de 81 le vamos a poner. Después vemos el 1 sobre 81. Pregunta. ¿Hay alguna forma de elevar el 27, así como 27, para obtener el 81? No porque, o sea, creo que era porque no tienen relación, o sea, creo que no son números, no son números primos, profe, creo que no era así. A ver, pare, ya me fijo Sí, en bien porque realidad lo tengo no es que no sean números primos, es con números primos es más sencillo trabajar. Pero, por ejemplo, si yo les hubiera dado logaritmo en base 4 de 16, fíjate que ninguno de los dos es primo. Sin embargo, ese es sencillo, ¿por qué? Porque yo al 16 sí lo puedo escribir como una potencia de 4 y lo pongo como 4 al cuadrado. ¿Está bien? En realidad tiene más que ver con que no puedo factorizar el 81 como una potencia de 27. ¿Por qué? Porque 27 a la 1 es 27, y 27 al cuadrado me repaso porque es más de 500. ¿Sí? Entonces no hay forma de escribir el 81 como un 27 elevado a algo. ¿Sí? Entonces sería muy difícil poder encontrar o poder responder la pregunta ¿a qué número tengo que elevar el 27 para que me dé 81? Entonces, ahí es donde viene el cambio de base en mi socorro. Entonces, el cambio de base me dice, a ver, pensa un poquito, ¿sí? O sea, el cambio de base les habla a ustedes y les dice, a ver, pensemos un poquito. ¿Qué base me sirve para escribir el 27 y el 81? la 3. El 3, bien. ¿Sí? Y ahí es donde tendemos a buscar los números primos. ¿Por qué? Porque son más fáciles de utilizar. ¿Sí? Entonces, el 3 viene en mi socorro y me dice, el 3 me habla y me dice, yo te permito escribir el 27 como 3 al cubo y el 81 como 3 a la cuarta. ¿Está bien? Entonces, una base conveniente es el 3. Entonces yo voy a hacer uso de esta propiedad de cambio de base para reescribir eso usando base 3. Entonces yo voy a decir, bueno, ¿qué me dice el cambio de base? Que voy a poner como numerador el logaritmo en esa nueva base del argumento. Entonces yo voy a poner arriba, logaritmo. ¿En qué base? En la 3, que es la que acabo de elegir. ¿De quién? Del argumento que yo tenía. ¿Cuál es el argumento? El 81. Sobre logaritmo en esa nueva base que elegí de la base vieja que tiene mi ejercicio, que en este caso es 27. Y ahí es más fácil preguntarme o responder la pregunta. ¿A qué número tengo que elevar el 3 para que me dé 81? 4. A la 4. Bien. ¿Por qué? Porque 3 a la cuarta es 81. ¿Y a qué número tengo que elevar el 3 para que me dé 27? 3. ¿A la 3? A la 3. Y acabo de obtener el resultado del logaritmo en base 27 de 81. ¿Por qué? Porque si yo al 27 lo elevo a las 4 tercios, me va a dar 81. ¿Por qué? Porque ese 4 tercios
significa elevo a la cuarta y saco raíz cúbica. O saco raíz cúbica y elevo a la cuarta. Pero si yo saco raíz cúbica, me da 3. Y si al 3 lo elevo a la cuarta, me da el 87, que es el que yo quiero. ¿Está bien? El G me dice logaritmo en base 7 de 1 sobre la raíz quinta de 49 por la raíz de 7. ¿Alguna idea? Lara. Cami, ¿alguna idea? Profe, Sí, Martín. a ver, ¿cómo era el ejercicio que lo busque también bien? No puedo pasar las raíces a fracción, o sea, en vez de raíz cúbica de 49 como potencia al 1/3. A la 1/5 sería porque es raíz quinta. Me salió medio feo, pero es un 5. Raíz quinta. Sí, Bueno. salió medio feíto el número, pero es un 5. Bueno, lo voy a tener Sí que podés. hacer. O sea, tu idea no está mal. Logaritmo en base 7 de 1 sobre 49 a la 1/5. ¿Sí? Profe, disculpe, Fiorella ya se ha conectado dentro de un rato, le está conectando el Zoom al hermano o algo así, creo. ¿Quién? Fiorella, profe. Listo. Cualquier cosa después si tiene alguna duda de este ejercicio, que nos avise. ¿Sí? De todas maneras, bueno. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿No sería mejor desarmarlo? Y ya lo probamos. ¿Sí? Veamos que, o sea, este ejercicio está bueno para ver que no todos los caminos me van a llevar a cosas diferentes, sino que al contrario. Y ese es uno de los miedos que ustedes tienen, y por eso yo quiero que participen. Muchas veces ustedes esperan que yo les explique tal cual cómo responder. Y en realidad, lo lindo que tiene el logaritmo y que tienen los temas que van a ver en quinto, es que les dejan mucha libertad de pensar. Entonces hay muchos caminos para resolver lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que me plantea Martín, ¿me sirve? Sí, me sirve. Después vamos, Facu, a tu idea. ¿Sí? Pero a ver, Martín propone escribir las raíces como potencia. ¿Se puede? Se puede, y está bien. ¿Sí? Entonces, Martín, seguimos con tu idea. ¿Qué se te ocurre que hagamos ahora? A ver, ya me fijo bien qué había hecho acá. A ver. Me estoy perdiendo un poco acá en el ejercicio. Acá está. Que a la 49 también lo pasemos como 7 al cuadrado y que el cuadrado sea el 2, multiplica el 1/3 o 1/5. Bien, o sea que lo que propone Martín es, en lugar de tener dos bases diferentes en el denominador, es que a este 49 lo escribamos como 7 al cuadrado. Por lo tanto, nos va a quedar como potencia de otra potencia 7 a la 2/5. Y nos va a quedar un 7 a la 1/2. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa podemos hacer, Martín? ¿Qué podemos aplicar ahí? Bueno, después yo multipliqué y después de la multiplicación lo hice también con el otro 7 que es el 7 del 1. Bien, o sea, a ver si te entiendo. Usaste las propiedades de la potencia y lo que hiciste fue juntar la multiplicación del denominador sumando los exponentes. Y sumar los exponentes, sí. Bien, o sea que esto nos quedaría logaritmo en base 7 de 1 sobre 7 y 2/5 más 1/2, ¿cuánto me da? 2/5. Esperen que lo estoy haciendo a mano porque no tengo calculadora. 9 décimos. 9 décimos, profe. Bien.
Y ahora, ¿qué podemos usar, Martín? ¿Cómo seguiste vos? Después del 9, lo separé al logaritmo porque ahí se está dividiendo. 1 sobre Bien. el 7, al logaritmo 1 Logaritmo en base menos 7 de logaritmo 1 menos logaritmo en base 7 de 7 a la 9 sobre 10. a 9 sobre 10, sí. Ese 9 sobre 10, ¿a dónde lo podemos pasar? Puede pasar multiplicando acá adelante. ¿Está bien? Por esta Sí. propiedad de acá. ¿Sí? Entonces, esto nos queda. Cuando el argumento es 1, el resultado es 0. O sea que esto nos queda 0 menos 9 sobre 10, y el logaritmo en base 7 de 7 estaría en esta propiedad, que base y argumento me dicen que son iguales, y por lo tanto el resultado es 1, y esto me queda menos 9 sobre 10. ¿Está bien? Esa es una opción y está bien. Sí. Facu, ¿qué proponías vos? Separar. Si yo separo esto, es logaritmo en base 7 de 1 menos logaritmo en base 7 de la raíz quinta de 49 por la raíz de 7. ¿Está bien? Sí. ¿Qué precaución hay que tomar ahí? Que este menos afecta a todo el logaritmo. Por lo tanto, cuando yo separe este producto, lo tengo que dejar entre paréntesis y decir esto es el logaritmo en base 7 de la raíz quinta de 49 más el logaritmo en base 7 de la raíz de 7. ¿Estamos de acuerdo? Por eso estuve toda la semana tratando de resolverlo y eso fue lo que me faltó. ¿Cómo, Facu? Que eso fue lo que me faltó, por eso, o sea, Ah, por eso no eso te fue lo da. que me faltó porque no me daba, por eso no me daba, y después el último, me dije, ¿por qué no o sea, por qué no trato de verlo por separado, y ahí ya dio ya. Claro, ese es uno de los errores por el cuales no les da, que se olvidan que esto es para todo esto, entonces ustedes hacen esto. Y ahí es donde meten la pata. En realidad, ese signo menos es para todo el logaritmo, por lo tanto, esto va a ir encerrado entre paréntesis. Y si yo quiero sacar ese paréntesis, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle los signos a todos los que están dentro del Bien, corchete. si yo quiero sacar este paréntesis, a este signo de acá lo tengo que cambiar y tengo que poner un menos. ¿Está bien? Anita, ¿vas bien? Sí. Bien. Disculpe, profe, pero Fiorella pide que lo acepte. No la tengo en sala de espera. De mil amores la acepto, pero no la tengo en sala de espera. Díganle que entre, que yo la acepto. Entonces, esto yo tengo el logaritmo en base 7 de 1, estaría en esta propiedad y eso me daría 0. ¿Estamos bien? Sí. Acá tendría un logaritmo en base 7 de la raíz quinta de 49. Toda raíz pasa como una división, o sea que esto me queda el logaritmo en base 7 de 49 sobre 5. ¿Estamos bien? Sí. Y este Ve, nos incluso quedaría eso, un profe, logaritmo en base 7 de 7 sobre 2. sí. ¿Estamos bien? Anita, que Sí, era tu solo que pregunta, eso ¿vas lo bien? volví también a hacer diferente. ¿Cómo, Facu? A eso lo volví a hacer diferente porque hice el método básico y Sí. volví a desaparecer la raíz y lo llevé al 1/5 adelante, y al 49 lo desarmé y lo hice 7 al cuadrado. También. Lo volví a mandar a ese cuadrado como potencia por el 1/5 por 2, por así decirlo. Sí, es válido también. Que también es válido lo que está planteando Facundo. En lugar de escribir así,
yo puedo escribir así y es lo mismo. ¿Sí? O sea, puedo escribir el logaritmo de 7, de base 7 de 7 sobre 2, o escribir 1/2 por el logaritmo en base 7 de 7. ¿Sí? Y ahora es cuestión de terminarlo. Yo digo 6. El logaritmo en base 7 de 49. ¿A qué número tengo que elevar el 47 para que ¿a qué número tengo que elevar el 7 para que me dé 49? Al cuadrado. O sea que me da menos 2/5. Menos 1/2 y el logaritmo en base 7 de 7 es 1. Por lo tanto, esto me queda menos 1/2. Y menos 2/5 menos 1/2 me da menos 9 sobre 10 y también obtengo el mismo resultado. Vamos al ejercicio. Dice logaritmo en base 7 de 1 sobre la raíz quinta de 49 por la raíz de 7. Idea. Yo lo primero que hice fue aplicar la propiedad de la división de ahí. Puse logaritmo 7, 1, menos logaritmo 7, raíz 5 de 49 por la raíz de 7. La raíz cuadrada de 7. Bien. ¿Están de acuerdo con eso? Yo lo hice de otra forma. Bien, después vemos las otras formas. Pero, ¿están de acuerdo con eso? Sí. ¿Está bien lo que hizo ¿Puede Ana? repetir lo que hizo? ¿Puede repetir lo que hizo? Ella lo que hizo fue decir, bueno, hay una propiedad que me dice que el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Entonces Sí, está bien. aplico esa propiedad y separo la división como resta de logaritmos. ¿Estaría bien lo que hizo Ana? Sí, está bien. Sí. Bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Aplico la de la multiplicación, que sería... Directamente yo en el logaritmo 7 a 1 puse 0 directamente yo. Bien. ¿No es más Y fácil después hacerlo por separado? ¿Cómo? ¿No es más fácil hacerlo por separado, tipo primero un logaritmo y después el otro? Sí, también. Y de ahí puse logaritmo 7, raíz 5 de 49 más logaritmo 7 raíz de 7. Me imagino. Cuadrado de 7. Que fue llevar por a la suma. Claro. Ahora, vuelvo a hacer la misma pregunta de hace un rato. ¿Está bien lo que hizo Ana Paula? Hay que pasar no hay que pasar la raíz como potencia. Está bien. Claro. Lo puede, pero eso después. Pero lo puedes hacer después. O sea, Eso está lo bien podemos aplicar hacer después. La cosa es, propiedad. lo que hizo, más allá de lo que pueda hacer antes o después, lo que hizo Ana Paula y lo que yo escribí en el pizarrón, ¿está bien? Sí. Bueno, ahí está el error de por qué no te da el 9A. Este signo menos afecta a todo esto. Claro. Eso significa que cuando yo hago la conversión, ese signo menos tiene que seguir afectando a todo. Y por lo tanto yo lo tengo que poner entre paréntesis. Y eso va a significar que este signo menos me va a afectar esto y me va a quedar logaritmo en base 7 de la raíz quinta de 49, y el signo menos adelante del paréntesis cambia los signos. ¿Por qué? Porque este signo menos me afecta a todo esto. Entonces, está bien lo que pusiste acá el más, pero faltó el paréntesis. ¿Por qué? Porque ese signo menos me tiene que afectar lo que yo hago en este pedazo. No es inmune, ¿sí? Le va a agarrar el signito menos, ¿sí? Claro. Entonces, sí. Esta es la realidad que me queda. Y ahora sí podemos irnos a aplicar las propiedades de las raíces. ¿Y qué me quedaría?
quedaría, yo lo que hice fue poner logaritmo 7, 49 a la 1/5. Bien. Más logaritmo 7, 7 a la 1/2. ¿Están de acuerdo con eso? Menos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ah, menos, perdón. ¿Por qué, profe, por qué al 49 no lo hace con 7? ¿No lo hacemos qué? O sea, ¿por qué no lo pone como 7 al cuadrado directamente? También. Para simplificarlo. Claro, después lo pasás adelante y después sacás recién la potencia. Es lo mismo. Algo así. En realidad es lo mismo. 7 a la 2/5, claro. Bien, me quedaría 7 a la 2/5. O sea que esto me quedaría 0 menos 2/5 menos 1/2. logaritmo en base 7 de 7. De 7 a la 9 décimos. Logaritmo en base 7 de 7. Claro. Y los logaritmos en base 7 de 7, ¿cuánto me dan? 1. 1. Por lo tanto, esto es 1. Esto es 1. Y esto me queda 0 menos 2/5 menos 1/2. Común denominador 10. Ahí salió el 10. 10 dividido 5 de 2 por 2, 4. Menos 4. 10 dividido 2 de 5 por 1, 5, y me va a dar el menos 9 sobre 10. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí. Como vos, Anita, no habías modificado este más, al hacer más acá te quedaba 1 sobre 10 y no el 9 sobre 10, que era lo que te tenía que dar. Claro, el medio me quedaba positivo. Claro, el medio te quedaba positivo. ¿Sí? Bien, salvada la duda en el procedimiento de Anita. Alguien había dicho que lo hizo diferente. ¿Quién fue? Sí. Yo lo hice distinto. A ver. Yo también. ¿Yo? Primero. ¿Sí? Yo directamente puse logaritmo 7. Acuérdense entre que esto se dice paréntesis, logaritmo en base 7. en base 7, entre paréntesis, raíz quinta de 49 por raíz de 7, eso elevado a la potencia menos 1. Bien, vale. Porque lo Abajo que hicimos puse- fue buscar de invertir, ¿sí? Después puse logaritmo en base 7, entre paréntesis, raíz quinta de 7 al cuadrado por Raíz quinta de 7 a la 1/2. Por 7 a la 1/2, eso Todo elevado a la la menos 1. Bien. Bueno, y de ahí abajo puse el logaritmo en base 7, de 7 a la 2/5, por 7 a la 1/2 a la menos 1. Bueno, y de ahí resuelvo lo que estaba adentro del paréntesis y me daba el logaritmo 7 de 9 décimos a la menos 1. Y después paso el menos 1 adelante y me queda menos 9 décimos. Bien. O directamente aplicamos propiedad de potencia ahí. Me queda a la menos 9 sobre 10 y lo pasamos adelante. Y esto es 1 y me queda menos 9 sobre 10. Y el procedimiento este también es completamente válido. Porque no se olviden que logaritmo es inverso de la potencia. Entonces, vale tanto trabajar propiedades de potencia como trabajar propiedades de logaritmo, ¿sí? En el caso de la resolución de Ana Paula, ella lo que hizo fue ir desarmando ese logaritmo en función de las propiedades del logaritmo. Y está bien, mientras usemos bien las propiedades, está bien. ¿Cuál fue el problema de Ana Paula? Que se olvidó el paréntesis y a raíz de eso no nos da el resultado. ¿Sí? Ahora, en el caso de la resolución de Bianca, fue decir, bueno, no quiero separar nada, por la razón que fuera, ¿sí? En algunos casos es porque estoy más habituado a las propiedades de potencia que a las propiedades de logaritmo. Entonces, uso lo que sé,
y lo que estoy seguro que son las propiedades de potencia, junto todo usando las propiedades de potencia, y uso solamente dos propiedades del logaritmo. La del exponente que lo pasa adelante, y la de que el logaritmo, cuando la base y el argumento son iguales, me da por resultado 1. Ambos procedimientos están bien. ¿Sí? Entonces ustedes lo pueden hacer de las dos maneras, y hasta inclusive en humanidades me pasó que mezclaron los dos métodos, porque no se acordaron de este menos 1. Entonces, ¿qué hicieron en humanidades? ¿Este se entiende bien? Sí. Bien. ¿Qué hicieron los chicos de humanidades? Los chicos de humanidades esto no lo hicieron. Entonces ellos lo que dijeron fue, en el denominador, yo puedo escribir 7 a la 2/5 por 7 a la 1/2. ¿Está bien? Sí. No, pero... Sí. Sí. Por producto de potencias de igual base, yo puedo sumar los exponentes acá. Por lo tanto, esto me queda logaritmo en base 7 de 1 sobre 7 a la 9 sobre 10. Como no tenían presente la propiedad del exponente negativo, dijeron, bueno, aplico propiedad de logaritmo. Y digo, esto es logaritmo en base 7 de 1, menos logaritmo en base 7 de 7 a la 9 sobre 10. Bajo el exponente, esto es 0, esto es 1, y me da menos 9 sobre 10. Y también está bien. ¿Sí? Esta es una de las cosas complicadas para ustedes, pero interesantes que tiene el logaritmo. Ustedes vienen acostumbrados a que la matemática se resuelve de una única manera prácticamente, y que los procedimientos son como más mecánicos. Cuando uno llega al logaritmo, o cuando uno llega a trigonometría, cuando ven en quinto, tanto el logaritmo como la trigonometría permiten abrir la cabeza, ¿sí? Y decir, bueno, empiezo a usar todo lo que sé y no me ato a un procedimiento en particular, y empiezo a tener más libertad para resolver, porque como tengo más contenido matemático, o sea, ¿por qué es mecánico hasta tercero? Porque ustedes están haciendo las bases de los contenidos de matemáticas, ¿sí? Entonces uno tiene que estructurarlos a que se aprendan los mecanismos que están viendo. Cuando ya están en cuarto y en quinto, es como que uno ya puede dejarlos en libertad de que ustedes empiecen a usar absolutamente todo lo que vieron hasta tercero. Incorporando las cosas nuevas como puede ser el logaritmo, pero ya están en condiciones de empezar a usar en lo nuevo todo lo viejo. ¿Sí? Por eso es que tienen más libertad, entonces empiezan a salir diferentes caminos para resolver lo mismo. ¿Está? Sí. ¿Qué otra duda? Profe, yo tenía una duda, pero era en base al argumento. Al argumento. Decime. En lo que va abajo del logaritmo es argumento, ¿no? Base. En realidad, en realidad, les vamos a poner bien el nombre a las cosas. Si yo tengo logaritmo en base A de B igual a C, este de acá se llama base. El argumento es todo lo que está ahí adentro. Puede ser un solo número, puede ser una multiplicación, puede ser una división, pero es lo que está afectado por el logaritmo. ¿Sí? Entonces, en el caso del que nosotros teníamos hace un rato, que era el logaritmo en base 7 de 1 sobre la raíz quinta de 49 por la raíz de 7, todo esto es el argumento. Bien. ¿Sí? Y ese argumento es el que nosotros lo tomamos como mayor que 0, porque nosotros a esta base la tomamos como mayor que 0. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra duda tenemos?
Eso era que, por ejemplo, en el ejercicio ese era una multiplicación. Creo, era el que era, en vez del 3 era el La raíz cúbico de cúbica. la raíz. Claro. Tenía logaritmo 8 y quedaba 2 a la menos un tercio, algo así. A ver, Y para como que me quedaba lo copiamos y lo vemos. Esos son mis perritos, esos que están escuchando ahí son mis perritos. Acá está. Era logaritmo, o sea, el original decía logaritmo en base 8 de 2 por 3 raíz de 1/2. Que en realidad yo hice la salvedad ahí y dijimos, ese 3 no es parte de, o sea, no está multiplicando en el argumento, sino que ese 3 es cúbico. Raíz cúbica, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál es tu duda, Anita? Yo lo separé, Ajá. o sea, aplicando la propiedad de la multiplicación. Bien. Y en el segundo, que quedaría el logaritmo 8, raíz cúbica de 1/2, saqué la raíz y me quedó el logaritmo 8, 1/2 a la 1/3. A ver, para. Así. A ver. Claro, así. Sí, está bien. Entonces, ¿Y ahora? entonces de ahí, claro, ahí me quedaba el 2 a la... y de ahí ¿cómo se dice? La inversión me quedó 2 a la menos 1/3. Bien. Y como me quedaba el logaritmo 8 y el argumento me quedaba 2, ¿se puede poner la base en potencia? Por ejemplo, 2 a la 3. Sí. Ah, ¿sí? Y ahí ya esa base, esa potencia la dividí con la del argumento. O sea, menos 1/3 sobre 3. Tuve que buscar porque no encontraba cómo hacerlo. Bien, bueno. Lo dejemos ahí. Para hacer eso, ¿hasta ahí entendieron todos? Sí. Entonces, para resolver el logaritmo en base 8 de 2, tenemos varios caminos y varias alternativas. Uno es imaginativamente pensar, ¿cómo paso del 8 al 2? ¿Qué le tendría que hacer al 8? Dividirlo por 4. Bueno, pero acuérdense que el logaritmo es propiedad o es operación inversa de potencia. Entonces no lo puedo pensar en funciones de división, sino que lo tengo que pensar en funciones de potencia. 2 a la 3. 2 al cubo. Bien. 2 al cubo es 8, o también la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Bien. O sea que en lugar de escribir este 2, yo perfectamente podría escribir logaritmo en base 8, y en lugar de escribir el 2, poner la raíz cúbica de 8. ¿Es lo mismo escribir 2 que escribir raíz cúbica de 8? Sí. 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 Y ahí es más fácil, porque yo paso la raíz como 1/3 adelante, y me queda el logaritmo en base 8 de 8, que es 1, y esto me queda simplemente 1/3. ¿Está bien? Esa es una opción. Opción 2, es lo que planteó Ana Paula. En lugar de escribir esto, yo escribo esto. ¿Está bien? Y ahí hay una propiedad que no la vimos, porque yo la dejo normalmente para más adelante, que me dice que en realidad no son propiedades, son los que normalmente en matemáticas se llaman corolarios. ¿Por qué? Porque las propiedades salen de las definiciones y de las propiedades de otras operaciones inversas. Los corolarios son
propiedades como más chiquitas que nacen a partir de otras propiedades, ¿sí? Es como se podría decir, es una categoría de subpropiedad, ¿sí? Y esos corolarios dicen que si yo tengo el logaritmo en base a de b, yo puedo con toda la tranquilidad del mundo elevar tanto la base como el argumento y el valor del logaritmo no se modifica. O puedo sacar la raíz tanto a la base como al argumento y eso no se va a modificar. ¿Está bien? Entonces, pensando en eso, yo puedo decir, bueno, puedo sacar la raíz cúbica acá y puedo sacar la raíz cúbica acá. ¿Está bien? Porque esta propiedad me lo está habilitando. Al sacar eso, yo puedo cancelar esta raíz con esa potencia y decir esto es el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 2. Bajo el 1/3 y digo el logaritmo en base 2 de 2 es 1 y me queda simplemente 1/3. ¿Se entiende? Yep. Eso es lo que debes haber usado vos, Ana Paula. Yo elevé yo hice 2 a la 3. Claro, esto hiciste, 2 a la 3. Claro, claro. Entonces a ese 3 lo pusiste como denominador afuera. Es válido, claro. Pero eso está, digamos, enganchado con este corolario de acá. Y la tercera opción que tengo para resolver lo mismo, ¿cuál sería? No se puede hacer cambio de base, ¿no? Exacto, el cambio de base. Y el cambio de base me decía que yo puedo buscar una base que a mí me convenga, que en este caso podría ser el 2, y decir que esto va a ser logaritmo en esa nueva base 2 del argumento sobre el logaritmo en esa nueva base de la base vieja. ¿Qué pasa? Base y argumento acá son iguales, por lo tanto lo de arriba me queda 1. Y en el denominador yo me voy a preguntar, ¿a qué número elevo el 2 para que me dé 8? 3. Al cubo. Y fíjense que las 3 opciones me dan exactamente lo mismo. Por eso vuelvo a decir que en este tema ustedes tienen libertad para trabajar de más de una manera diferente.